Hola, soy Gustavo y en esta oportunidad vamos a escuchar el capítulo 5 del libro de Miqueas. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Pero tú, Belén Efratá, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Por eso, si Yahvé los abandona, es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo. Entonces, el resto de sus hermanos volverá a Israel. Él se mantendrá a pie firme y guiará su rebaño con la autoridad de Yahvé. Para gloria del nombre de su Dios, vivirán seguros, pues su poder llegará hasta los confines de la tierra. Él mismo será su paz. Cuando Asiria invada nuestra tierra y pise nuestro suelo, le opondremos 7 pastores, 8 de nuestros jefes. Con su espada dominará a Asiria, sus armas someterán la tierra de Nemrod. Así nos librará de los asirios cuando invadan nuestro territorio y traspasen nuestras fronteras. Entonces el resto de Jacob será en medio de numerosos pueblos, como rocío enviado por Yahvé, como gotas de lluvia sobre el pasto, pues ya no esperarán más en los hombres, ni pondrán en los mortales su confianza. Entonces el resto de Jacob será en medio de numerosos pueblos, como león entre los animales de la selva, como cachorro entre los rebaños de corderos, que aplasta cuanto encuentra a su paso, y nadie puede arrebatarle su presa. Yahvé, que tu mano quiebre a tus adversarios, y perezcan todos tus enemigos. Aquel día, dice Yahvé, te sacaré tus cabellos y destruiré tus carros. Borraré de tu suelo las ciudades y demoleré todas tus fortalezas. Arrancaré de tus manos tus supercherías y ya no tendrás más a tus adivinos. Sacaré de en medio de ti tus estatuas y tus ídolos, y así no podrás más postrarte delante de algo hecho por tus manos. Arrancaré también tus postes sagrados, y no dejaré en pie ídolo alguno. Luego me haré justicia con indignación y furor de las naciones que no me obedecieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, mis hermanos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. El día de hoy hemos escuchado el capítulo 5 del libro de Miqueas. En esta oportunidad, Dios nos habla de Belén. Dice Dios que aunque era la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, dice Dios, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. En esta oportunidad, Dios asemeja
a lo que nos dice Isaías capítulo 7, creo que versículo 14, donde también Isaías nos habla de una joven que dará el fruto para la humanidad, que es el futuro para nosotros. Creo que es Isaías 7:14, pueden buscarlo y si no, pues se las debo, pero creo que es esa, donde habla de una joven, una profecía de una joven que dará a luz a un hijo, que promete ser el futuro para la humanidad, promete ser la salvación para la humanidad. Y en esta oportunidad Miqueas nos habla algo parecido, o capaz que es lo mismo, pero en otros términos y otras palabras. Pero lo que quiero que nosotros hoy nos llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón, es algo bonito que Dios dice en este capítulo. Le dice a Belén que aunque sea la ciudad del pueblo más pequeño, de allí va a nacer algo grande. De allí va a salir algo grandioso, hermoso. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Que aunque nosotros seamos los más pequeños, seamos los más humildes aquí en la tierra, de allí va a salir algo grande, algo grandioso, algo hermoso. Pasa con las familias. Ejemplo. Hay familias, padres e hijos que nunca van a las cosas de Dios, que no asisten a las cosas de Dios, que no platican con las cosas de Dios, ni siquiera se las enseñan a sus hijos. Pero ¿qué pasa? De esa familia que es pequeña, de mente, digámoslo, que ha estado alejado de Dios, en esa familia puede nacer alguien que haga la diferencia. Sí, puede nacer alguien que sea el diferente. Algunas familias lo miran como el extraño. Porque pasa que ese hijo que nació, nace con un sentimiento, nace con un amor, con un respeto hacia las cosas de Dios. Entonces, como sus padres, sus hermanos no acuden a las cosas de Dios, pero él sí, a veces hay familias que atacan a ese hijo y lo tratan como extraño. Pero resulta que ese hijo que lo tratan como extraño es el que va a traer bendiciones a la familia. Es el que va a hacer que la familia siga adelante, salga adelante. Sí. ¿Han conocido a veces a ustedes algunas familias así? Que para las cosas de Dios son aparte, no nada que ver con las cosas de Dios, pero les llega un hijo que sí tiene amor por las cosas de Dios, que nace con ese sentimiento por conocer las cosas de Dios y que va a la iglesia, que asiste a las cosas de Dios y luego hace que su familia también vaya a las cosas de Dios. Hay familias que han ocurrido este tipo de casos y bendito sea Dios. Y me llama la atención porque Dios lo dice. Aunque sea pequeño este pueblo que se refiere a Belén, de allí van a ser lo más grande. Pero también nos enseña, también nos dice Dios que aunque tu familia no crea en Dios, no asista a las cosas de Dios, pero tú naciste con ese sentimiento, con ese deseo de amor de Dios, puedes enseñarle a tu familia también. En tu familia tú eres ese salvador, eres ese futuro que va a hacer que esa familia salga adelante, que va a hacer que esa familia se llene de bendiciones, que esa familia sea hermosa, que esa familia sea bendecida.
Pero a veces nosotros nos cerramos como por tradición. Si mi familia no asiste a las cosas de Dios, yo tampoco. A veces sucede por tradición. Se dice que por respeto a los antepasados. Oye, pero a veces es bueno romper esa pared. Sí, a veces es bueno hacer la diferencia. A veces es ser bueno, ser diferente. Porque si tu familia nunca te habló de Dios, nunca te enseñó las cosas de Dios, pero tú por obra y gracia de Dios aprendiste las cosas de Dios, te creció en tu corazón ese amor, ese deseo por conocer a Dios, tienes como misión enseñarle a tu familia. Y eso no te hace aparte de tu familia. Eso no te hace ser el hijo malo de la familia, no. Aunque hay familias que lo catalogan así. Hay familias que te apuntan así, que te señalan así. Tú eres la oveja negra de la familia. Tú eres el extraño aquí. Porque solamente es el único que asiste a la cosa de Dios. Porque es el único que ama a Dios. Entonces, no te sientas extraño. No te sientas incómodo si tu familia no acude a las cosas de Dios, pero tú sí. No te sientas incómodo. Porque en algún momento Dios te va a usar a ti para que tu familia se acerque también. Sí, me pongo como ejemplo. Mi familia, por parte de mi madre, es creyente en Dios. Anteriormente asistían a las cosas de Dios. Pero por situaciones de ellos, dejaron de asistir a la iglesia. Por parte de mi papá, mi familia es creyente en Dios, pero a su manera. Digo a su manera porque cuando ellos fueron jóvenes, niños, fueron bautizados, hicieron comunión, hicieron confirmación en la iglesia católica. Pero luego que crecieron, la mayoría de los hermanos de mi papá se volvieron evangélicos, cristianos, hasta una es pastora. Mi papá es creyente en Dios, pero no asistía a la iglesia ni nada por el estilo. Pues como ellos no asistían a la iglesia, pues yo tampoco. No me llamaba la atención. Pero como les digo, puede ser que en una persona nazca ese deseo. Nació en mí. Dios sembró en mí ese deseo por conocerlo, por asistir, por tener amor a las cosas de Dios. Y poco a poco fue creciendo, fue brotando, hasta que llegó el punto donde Dios me llamó e hizo que yo asistiera a sus cosas. Y empecé a ir a la iglesia, y empecé a asistir y a trabajar allí. Mi mamá me apoyó, mi papá también, toda mi familia me apoyó, que yo estaba allí en las cosas de Dios. Porque para ellos era lo mejor, para que no estuviera por ahí en la calle, en el mundo, ahí en los vicios. Pero había algo, que ellos me apoyaban, pero solamente de palabra, porque ellos no asistían a las cosas de Dios. Sí, yo era el diferente allí en ese momento. Ellos no asistían, me apoyaban, pero no asistían, pero yo sí iba a las cosas de Dios. Pero me di cuenta que Dios poco a poco Dios fue cambiando las cosas. Sí, me di cuenta que de repente mi padre empezó a ir a la iglesia. Él fue porque cuando se enfermó del riñón, ya ustedes saben la historia, Dios mediante nos da la oportunidad para hablar con él, que dé su testimonio. Se lo he dicho, se los debo, pero en algún momento tendremos la oportunidad de hacerlo.
Entonces, eh, él tuvo su enfermedad del riñón. Estuvo grave, grave, grave. Fue operado y en agradecimiento a Dios asistió a la iglesia. Fue a la iglesia. Luego, poco tiempo después, empezó a ir mi madre con mi hermanita. Porque cuando yo empecé a hacer la primera comunión, pues por ende, en la iglesia, pues tenían la obligación de que el representante tenía que asistir a la iglesia. Y empezó a ir. Empezó a ir y ahora va. Y tanto, tanto, tanto así, se metió en la iglesia que estuvo trabajando con el padre Marcos. Ustedes la llegaron a ver junto con mi abuela también. Mi abuela Ramona. Y entonces, eh, lo que les quiero enseñar es que si en su familia ninguno asiste a las cosas de Dios, no se preocupe. No se mate la cabeza en estar atrás de ellos a que vayan a... No, no, no lo hagan. Yo no lo hice. Yo entendí, yo dije, ok, ellos no van, solamente soy yo, no voy a andar atrás de ellos. Y no lo hice. Se los dejé en manos de Dios y le dije, Señor, si está en tu voluntad que ellos asistan a la iglesia, hazlo. Pero yo no voy a andar atrás de ellos. Porque a veces puede resultar que usted ande atrás de una persona y resulte. Pero hay otras personas que no. Entonces usted pierde el tiempo allí. Entonces, no se preocupe, no se mate la cabeza en usted andar atrás de sus padres, de su familia, para que también asista a las cosas de Dios. No. Hágale la invitación 1, 2, 3 veces y ya. Si en esos 3 llamados, en esas 3 invitaciones, su familia todavía no atiende, déjelos quietos. Siga usted en su vida, en su camino, que Dios se va a encargar de ello. Sí, yo se lo aseguro. Han habido personas aquí en el canal que piden oración por sus hijos, para que se acerquen a las cosas de Dios, para que estén en los caminos del Señor. Y han pedido mucha oración. Y siempre se han mantenido en esas oraciones. Pero les digo algo, un consejo. Dios se va a encargar de ellos. Así como se encargó de que usted se acercara a las cosas de Dios, también se va a encargar de ellos. Es que a veces nosotros pensamos que a los hijos debemos enseñarlos a que tienen que ser obligados, que tienen que ir a las cosas de Dios. No, si se hace a las cosas así por obligación, no se va a dar por amor. El hijo va a asistir a las cosas de Dios no por amor, sino por una obligación. Entonces lo mejor es que dejemos que el hijo sienta ese amor por las cosas de Dios. Que cuando asista a las cosas de Dios, asista porque siente ese deseo, porque siente ese amor y no por una obligación. Entonces a estas personas que comentan, que dicen, que piden oración por sus hijos, está bien. Hagamos oración por esos hijos, para que se conviertan y se acerquen a Dios. Pero como madre, no se mate la cabeza. No se preocupe más. Si ya le ha hecho varios llamados, no lo haga. Déjelos tranquilos. Que en cualquier momento Dios les va a tocar su corazón. Y cuando menos cuerde usted se va a dar cuenta y los va a tener allí también en la iglesia, en las cosas de Dios. Sí. Entonces Dios dice que de las familias más pequeñas de ahí puede nacer el más grande. Sí. De su familia puede nacer un sacerdote, quién sabe. De su familia puede nacer un doctor, un arquitecto, un policía, un deportista. Sí. De una familia humilde, de una familia pequeña puede nacer algo grande, dice Dios. Y si su familia nunca ha asistido a las cosas de Dios, en cualquier momento les va a llegar alguien que los va a hacer cambiar, que les va a hacer la diferencia. Eso ténganlo por seguro. Y Dios nos los muestra hoy. Que ojalá nosotros aprendamos de esta lectura, que si en nuestra familia nadie asiste a las cosas de Dios,
tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes marcar esa diferencia y hacer que ellos también te sigan y empiecen a caminar por las sendas que nos conducen a la salvación. Que esta palabra de hermanitos ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Nos vemos en la próxima.